Buenas, buenas, hola a todos. Em, Fallo. Romero Feris, Antonio José contra el Estado Nacional. Es del año 1994. Y para entender este fallo hay que ver dónde estamos parados, ¿no? Estamos entonces en 1994 con Carlos Menem en la presidencia y después del Pacto de Olivos entre el oficialismo, que es el PJ, y la UCR, ¿no? La Unión Cívica Radical. Ese pacto se tradujo en la Ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional y fijó el temario, lo que fue el famoso núcleo de coincidencias básicas para la reelección presidencial, el jefe de gabinete, el Consejo de la Magistratura, ministro público, la jerarquía de los tratados, el defensor del pueblo y tantas otras cosas más. Bueno, esta ley, perdón, esta ley impuso dos candados. El artículo 5, que decía que los puntos del núcleo tendrían que votarse en conjunto, que era un bloque único, o es todo o nada. Y el artículo 6, de la nulidad absoluta de cualquier reforma fuera del temario habilitado. Esto había encendido un debate sobre la autonomía de la convención y la calidad democrática del procedimiento. El texto de la ley 24.309, ¿sí? Si lo pueden ver en Infolec, tendrían que ver especialmente los artículos del 4 al 8 y muy en particular el 5 y el 6 que estamos nombrando acá. Bueno, identifiquemos a las partes, ¿sí? ¿Quiénes son y la parte actora y quién es la demandada? Bueno, el actor dijimos que es Antonio José, que también es citado como José Antonio Romero Feris, que es una figura del peronismo correntino y convencional constituyente electo de ese momento. Él demanda al Estado Nacional, ¿sí? Que es el Poder Ejecutivo, y conoce el recorrido, ¿sí? El caso llega a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Bueno, ¿cuáles son los hechos? Romero Feris presenta un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la Ley 24.309. En concreto, lo que cuestiona es que el artículo 5 obligue a votar en bloque el núcleo de coincidencia, porque eso condiciona a la convención. O aceptás todo o rechazás todo. Y el artículo 6, que sancione con nulidad absoluta lo que exceda al temario, lo que según su lectura cercena la deliberación constituyente. Mientras el expediente viaja, la convención que ya estaba instalada aprueba su propio reglamento y fija la técnica de votación con el artículo 127 del reglamento, haciendo innecesario que la Corte siga discutiendo el diseño legal de la votación. Ese hecho sobreviviente es el dato que le va a dar una resignificación al caso. ¿Cuál es la cuestión jurídica? Bueno, la pregunta central era doble. ¿Puede una ley, en este caso la 24.309, atar la deliberación de la convención imponiendo un voto en conjunto del núcleo? Y por otra parte, ¿es constitucional fijar una nulidad absoluta por exceder el temario? Técnicamente esto involucra la autonomía de la convención y la forma republicana, eh, la separación de los poderes y la regla también de la reforma, que está en el artículo 30. Todo cruzado con la doctrina judicial eh, sobre una cuestión abstracta, cuando cambian los hechos durante el proceso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los derechos y los principios que se encuentran en tensión? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que están en juego ahí? Una es la representación política y la deliberación eh, de los convencionales, o sea, la libertad para discutir y votar tema por tema, contra el diseño legal preacordado por los partidos mayoritarios en el Pacto de Olivos. Otro de los principios en juego es la forma republicana, porque afecta al control, a la deliberación abierta, a los frenos sin contrapesos, contra la gobernabilidad, que es la vía rápida de hacer la reforma, ¿no? Y también de la supremacía constitucional, ¿no? En el artículo 31 de la Constitución nos habla de su supremacía, y la cláusula de la reforma, ¿sí? Que se encuentra en el artículo 30 de la Constitución. Bueno, estas
contra las reglas del procedimiento electoral y constituyente fijadas por el Congreso, ¿sí? En la ley 24.309. Todo esto se ve directo en los artículos 4, del 4 al 8 de la ley 24.309 y en la discusión parlamentaria y académica de la época. Es una vuelta de tuerca bastante interesante porque es una ley que viene a declarar una nulidad absoluta de cualquier tipo de reforma que se haga fuera del temario. Estamos hablando, ya no estamos hablando acá de lo acordado, sino de que una ley que está por debajo de la Constitución va a poder anular un artículo de la Constitución Nacional. El tema pasaba por ahí. Bueno, ¿cuáles son las normas involucradas? ¿Sí? ¿Cuáles son los que hay que ver? Constitución Nacional, artículo 1, que nos habla de forma republicana. Artículo 22, que nos habla de la soberanía, ¿sí? No se delibera sino por sus representantes. Artículo 30, procedimiento de reforma. Artículo 31, supremacía. La ley 24.309, con los artículos del 4 al 8, en especial el artículo 5, votación conjunta del núcleo, y el artículo 6, de nulidad por exceder el temario. Estas dos últimas reglas las pueden ver en Infolep. Si buscan la ley van a ver el texto de la ley completo. Bueno, ¿cuál es la sentencia? ¿Sí? La Corte por mayoría dijo, resulta inoficioso pronunciarse, ¿sí? Porque la cuestión se había vuelto abstracta, porque la Convención, ¿sí? Que es el órgano soberano en ejercicio, ya había regulado por su reglamento, ¿sí? En el artículo 127, el modo de votación, desplazando la controversia que encendía el amparo, ¿sí? Hubo disidencia de Fate, eh, es decir, no entró al fondo de si el artículo 5 y el artículo 6 eran constitucionales o no. Y esta salida se apoya en una doctrina estable. Si un hecho sobreviviente torna innecesario decidir, la Corte va a evitar sentar una doctrina en el vacío. En cuanto al holding, bueno, la regla es que si durante el proceso cambian las circunstancias de tal manera que la decisión ya no tiene efectos prácticos, la Corte cierra el caso sin pronunciarse sobre el fondo. Y acá, la aprobación del reglamento de la Convención en su artículo 127 fue el hecho superviniente que absorbió el problema. Esta es la doctrina de la inoficiosidad o abstracción, que se cita después por la Corte como un antecedente de cierre por sustracción de la materia. ¿Sí? ¿Hubo obiter dicter? Bueno, se percibe en el subtexto institucional al subrayar que la Convención ya había asumido la cuestión, reglamentándola por sí misma. La Corte reconoce su autonomía y evita un choque directo con el poder constituyente derivado. Em, En doctrina, bueno, se leyó ese movimiento como una decisión prudente para no interferir con un proceso político constituyente en curso. ¿Cuáles son los precedentes eh, que se relacionan con el caso? Bueno, unos meses antes, la Corte había tratado el caso de Polino contra Penn, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, donde sí había declarado justiciable controlar la ley de la reforma, que era la 24.309, es decir, que no se lavó las manos. Pero en Romero Feris no avanzó por la abstracción sobreviniente, ¿sí? El contraste de Polino con Romero es pedagógico, porque el control judicial es posible en abstracto, pero la autocontención cuando el desarrollo político, que es el reglamento de la convención, hace innecesaria una definición, no tiene sentido. Bueno, las posturas políticas de esa época, hay que decir, el oficialismo, que era el PJ y parte de la USR, defendían el paquete del núcleo para garantizar una reforma cerrada y estable que incluyera, entre otros puntos, la reelección y la creación de nuevos órganos. Habíamos dicho que era el jefe de gabinete, el Consejo de la Magistratura, entre otros más. Los críticos, ¿sí? Que son los sectores de la oposición, convencionales minoritarios, parte de la academia, cuestionaban que el artículo 5 reducía la deliberación y convertía la convención en una ratificadora del pacto político. Estas miradas se reflejaban en los diarios de sesiones y en la doctrina que reconstruyó la secuencia política y jurídica del 93 al 94. ¿Cuáles son los motivos políticos que pueden haber influido en el fallo? Bueno, la reforma era una prioridad del Ejecutivo y del acuerdo entre el PJ y la UCR. La Corte enfrentaba el riesgo de friccionar con la Convención, ¿sí? En plena labor.
Al considerar abstracto el caso, practicó una salida institucionalmente prudente, porque preserva su autoridad sin bloquear el proceso reformista, ¿sí? Esta es una lectura que después se ve en las opiniones políticas de la época, ¿no? Y bueno, nos sugiere una salida estratégica, prudente, más que un pronunciamiento de fondo sobre el voto en bloque o la nulidad por exceso. Entonces, para repasar, ¿cómo tenemos que interpretar el fallo? Eh, Vamos a leer, o el que haga la ficha, vamos a leer y vamos a ver, bueno, preguntémonos quién, primero, tenemos que decir Romero Feris contra el Estado Nacional. ¿Qué es el amparo contra los artículos 5 y 6 de la Ley 24.309? ¿Cuándo? En 1994. ¿Dónde? En la Corte Suprema. En segundo lugar, ancladas las normas, ¿sí? Las normas de juego. Hay que hacer una marca en la ley 24.309, en el artículo 5 de la votación en conjunta, el artículo 6 de la nulidad por exceso. Hay que sumar la Constitución Nacional, sus artículos 1, 22, 30 y 31 como lentes interpretativos, ¿sí? Recuerden lo de república, soberanía representativa, procedimientos de reforma y supremacía. En tercer lugar, hay que situar el contexto político, ¿sí? El Pacto de Olivos, el núcleo de coincidencia, la necesidad de blindar el temario. Eso explica por qué el Congreso fijó reglas fuertes. Y el paso 4 ya sería identificar el hecho sobreviviente, ¿sí? La Convención regula por sí misma, el artículo 127 del reglamento, la forma de votar. Y ese dato vacía la discusión judicial. Y ahí entendés lo que es la abstracción. Eh, Quinto lugar, bueno, lee la salida institucional, la Corte evita el fondo y aplica la doctrina de inoficiosidad. Si la decisión ya no va a tener efecto práctico, no se pronuncia. Esta regla aparece citada una y otra vez en jurisprudencias posteriores. Eh, y como último, bueno, hacete un contraste con Polino, ¿sí? Que la Corte sí abrió la puerta al control judicial de la ley de la reforma y en Romero Feriz no hizo falta cruzarla. La clave es ver cuándo controla y cuándo se abstiene, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, regla número 1, en procesos constitucionales los hechos importan. Si cambia la respuesta judicial, también puede cambiar la decisión, o sea, en este caso es una abstracción. Y no todo caso importante termina en doctrina de fondo. ¿Ok? Regla número 2, en reformas constitucionales, mirar tanto el texto, ¿sí? En este caso de la ley 24.309, como el contexto, que son los pactos políticos, reglamentos internos, para entender quién fija el procedimiento y cómo se van a validar esas decisiones. Regla número 3, la Corte puede optar por ser prudente para evitar colisionar con poderes políticos en momentos de alta sensibilidad institucional, como es el caso de una convención en marcha. Bueno, hasta acá y en breve vemos otro más. Nos vemos.